Seguimos en nuestra serie de las doctrinas de la gracia. La bendición de Dios con todos ustedes. Seguíamos en el acróstico del TULIP y 2 semanas atrás trabajábamos en la T, que significaba que la T, la total depravación del hombre. Decíamos que el hombre no es tan malo como puede ser, pero está absolutamente depravado en todas sus intenciones, emociones y su cuerpo. La caída fue una caída completa y una caída que provocó muerte y por eso crea esta reacción. La pregunta en la reforma, un debate grande de la reforma era cuán grande fue la caída. Y si la caída dejó al hombre moribundo, el hombre tiene capacidades, pero pudimos argumentar y explicar claramente que la caída fue fatal. El hombre murió en la caída en el Edén y Romanos dice que como entró el hombre, como entró el pecado por un hombre, así también entró la muerte a todos nosotros por cuanto todos pecamos. El pecado de Adán se atribuye a nosotros, es nuestro representante federal. Luego la segunda letra era la letra U. En inglés es unconditional election, es la elección incondicional. Explicaba de una manera correcta y asertiva, efectiva el pastor de cómo Dios se acerca al hombre. Dios tiene que elegirlo porque el hombre está muerto, no tiene poder decisional. Y hablábamos de la diferencia del libre albedrío para decidir por Dios. Ese no lo tiene, pero para decidir en cosas secundarias sí todavía tiene libre albedrío. Y hoy vamos a trabajar la doctrina de la expiación limitada, la L, que es el Limited Atonement, sería en inglés. Y es una de las doctrinas más malentendidas y más temidas. Pero es preciosa la doctrina, es preciosa. Sería yo absolutamente ingenuo en pretender que en 40 minutos voy a resolver un tema que tiene siglos de debate y de discusión con gente sin lugar a dudas mucho más sabios y conocedores que nosotros. Por ejemplo, de ellos aprendemos. Es nuestra intención provocar, empezar este tema, tratar de explicar lo más que pueda dentro del limitado tiempo y en las condiciones y la providencia del Señor, que podamos gozarnos estudiando luego en nuestras casas, nuestro estudio particular, que podamos hacer luego una serie más larga y explicar en varias clases con más detalle la expiación limitada, pero tendremos la intención de explicar lo más que podamos y podamos ser edificados como iglesia en lo que creemos. Limited atonement, ¿no? Expiación limitada. Redención, los teólogos prefieren llamarla redención particular o definida. Hay unas preguntas que debemos hacernos. ¿Es Cristo un verdadero salvador o simplemente un potencial salvador? Debemos decir, ¿Cristo murió para que los pecadores vinieran a Él? ¿O Cristo murió por los pecadores para que vinieran o murió efectivamente por ellos? Otra pregunta, ¿la obra de Cristo hizo posible que los pecadores vinieran a Dios? ¿O la obra de Cristo en la cruz realmente y eficazmente reconcilió a los pecadores con Dios? En otras palabras, ¿la muerte de Cristo nos hace salvables o nos hace salvos? Para plantear la pregunta de otra manera, estas preguntas todas tienen el mismo propósito. Cristo murió para expiar los pecados y esta es la parte donde el crux of the matter, donde viene el conflicto con nuestros hermanos y amigos arminianos. Cristo murió para expiar los pecados de cada ser humano, de todo el mundo, o para expiar los pecados de los elegidos solamente. Esa pregunta vamos a tratar de contestar hoy. No creo que logremos contestarla en su absoluto, pero trataremos de hacerlo. Trabajemos con la definición o la intención de la expiación. La doctrina de la expiación limitada establece que en la muerte de Cristo, el Dios Trino se propuso lograr la redención de cada persona que el Padre le dio al Hijo en la eternidad pasada y aplicar los logros de su sacrificio, el sacrificio de Cristo, a cada uno de ellos por el Espíritu Santo. En pocas palabras, la muerte de Cristo tuvo la intención
de ganar salvación para el pueblo de Dios únicamente, y no solo la intención, sino que también lo logrará. En este sentido, el adjetivo definida, redención definida, cumple una doble función. Denota la intención de la muerte de Cristo solo para sus elegidos y denota la eficacia de la muerte de Cristo. Él realmente salvará a sus elegidos, garantizando su fe en el Evangelio. Jesús será fiel a su nombre. Él salvará a sus pueblos de sus pecados. Debe de notarse que la doctrina de la redención particular es necesaria para la visión ortodoxa de la expiación sustitutiva de Cristo. Las únicas alternativas, si no creemos en la expiación definitiva o definida o limitada o particular, la única alternativa son o la salvación universal o la salvación por obras. Yo creo que tenemos más o menos claro la opinión bíblica con relación a ellos. Ambos no son bíblicos. Si Cristo expió los pecados de todos los hombres, entonces todos los hombres serán salvos. Porque un Dios justo no puede condenar dos veces a un hombre. Tenemos que pensar en esto. Si los pecados del hombre han sido expiados, no puede ser enviado al infierno a base de ellos. Ya fueron completos, expiados, saldos, cancelados en la cruz. ¿Cómo luego vamos a enviar al hombre al infierno si esos pecados fueron comprados? Usted va a decir, bueno, por los pecados futuros, pero cuando Cristo muere, ¿por cuáles pecados muere? Pasados, presentes y futuros. Su sacrificio deja la Escritura muy claro que fue una redención completa y real, no potencial. Dice, quien se dio a sí mismo para librarnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo elegido. Tito 2:14. Dice Mateo que él salvará a su pueblo de sus pecados. Termina con Hebreos 9:12. Dice, entró una vez para siempre. Hebreos, usted oye el famoso texto, los textos de Hebreos a los hebreos del sacrificio del sacerdote. Entró de una vez para siempre en el lugar santísimo, tomando su propia sangre y asegurando una redención eterna. Es claro, mis amados, que Cristo presentó una redención real y no potencial en la cruz. El Evangelio es buena noticia, no buenos consejos. Nos dice lo que se ha logrado, no lo que se intenta hacer. El Evangelio, cuando habla de expiación, habla de algo terminado, completo, no habla algo de posibilidades. Sobre la cruz, Cristo, usted recuerda el evento, Cristo en la cruz dice, consumado es. La palabra griega tetelestai, un argumento de negocio. Está cancelado, está completo, no hay nada más que hacer. No queda nada más, la expiación había sido hecha. Por lo tanto, si Cristo, como sugieren nuestros amigos y hermanos arminianos, díganse carismáticos, pentecostales, católicos y otros grupos metodistas que creen que la expiación es para todos, si Cristo murió por cada hombre, todos los hombres serían salvos sin excepción. Si Cristo realmente murió por todos los hombres, todos serían salvos sin excepción. ¿Y qué es esto? Salvación universal. Y la Biblia habla clara y precisa sobre el argumento de la redención universal, que no es bíblica. Si contrariamente a la Escritura se responde que la redención es solo potencial para hacerse cuando el pecador cree. Cuando el pecador cree, entonces se dice que la salvación depende de algo que yo debo hacer o algo que hace el pecador. Y eso equivale a salvación por obras. Además de estar basado en una visión errónea de la expiación de Cristo,
Isaías profetizó, Isaías 53:11 profetizó que Cristo vería Cristo vería el fruto de la aflicción de su alma y quedaría satisfecho. Pero si Cristo en la cruz, con la intención de salvar a cada individuo, realmente ha sido derrotado. Si fue la intención salvar a cada individuo y no lo logró, ha sido derrotado y no está satisfecho. Pero nuestro Señor no está vencido. Todo poder se le ha dado en el cielo y en la tierra. Sus sufrimientos logran lo que pretende, porque la salvación que proporciona no es abstracta ni es universal, es particular y es personal. Cristo murió por su pueblo, por los elegidos. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, porque he bajado del cielo a hacer la voluntad del que me envió. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas, no por las cabras, por las ovejas. Yo conozco las mías y le doy vida, y ellas me oyen. Y vemos una infinidad de textos que afirman esto. Dio su vida, quien se dio su vida particularmente por sus ovejas, y esto es una redención particular y completa, terminada. Este es el momento de gritar gloria a Dios, pero no lo haga, pero gloria a Dios por esto. Consumado es. Los que se aferran a la expiación indefinida, nuestros amigos o hermanos en la iglesia pentecostal dicen que la expiación es indefinida para todo el mundo. Apelan a pasajes en las escrituras que se hablan de la salvación en términos de el mundo, o a todos los hombres, o a todas las naciones. Sin embargo, la mayoría de estas instancias tienen un propósito. Fueron usadas por los escritores del Nuevo Testamento para corregir enfáticamente el error judío de que la salvación completa no era para los gentiles. Los judíos creían, la salvación es de nosotros. Nosotros somos hijos ¿de quién? Somos hijos de Abraham. La salvación para ellos era una salvación étnica, por su etnia, porque eran judíos. Somos el pueblo escogido, todo. Hoy en día usted pregunta a muchos judíos ortodoxos y yo soy judío. En otras palabras, queda implícito. Si yo soy judío, Jehová tendrá misericordia de mí. Yo estoy seguro porque estoy en el pueblo escogido. Este es el riesgo de esto. Pensar que la salvación es para todo el mundo. Y se aseguraron que explicar los escritores del Nuevo Testamento que cuando decía todos o cuando decía el mundo, incluía no solamente ustedes los judíos, sino gentiles, no solamente ustedes los hombres, sino mujeres, no solamente ustedes los libres, sino esclavos y en todas partes del mundo. Boricuas, venezolanos, puertorriqueños, cubanos, mexicanos. Gloria a Dios por eso. Importante esto, recordar que la salvación fue específica y no fue para todos los hombres. Nadie sería salvo si la redención, como se explica, fuera para todo el mundo. Y de otra manera sería por obras. Entonces esto es importante recordar. La salvación no es universal, es antibíblico. Esa es la otra alternativa. O es por obra, o es universal, o es para un grupo específico. Al final tendremos que decidir sobre eso. Si fuera indefinida y potencial, nuevamente diríamos nadie sería salvo. Porque y esta parte la estudiamos, y eso es lo importante de la cadena que veremos si tenemos tiempo en Romanos. Usted lo ha visto en Romanos, el pastor le explicó, en el tema de la elección incondicional. No hay ninguna manera que usted pueda usted no atribuye nada a eso. Si la redención fuera indefinida y potencial, nadie sería salvo. ¿Por qué? Porque el hombre está aquí, muerto en sus delitos y sus pecados, es incapaz de recibir las cosas del Espíritu. Nadie sería capaz de apropiarse una oferta a un muerto y usted sabe qué contestación recibe. Ninguna. Si partimos de la premisa inicial, el hombre está totalmente depravado, la caída fue caída mortal. El hombre queda totalmente inhabilitado.
al quedar inhabilitado, Dios, por el puro afecto de su voluntad, se acerca y escoge un grupo. ¿Cuán grande es ese grupo? ¿Quiénes son? Los elegidos. ¿Quiénes son los elegidos? Él sabe. Se acerca y escoge un grupo que estaba muerto, porque no podía decidir. Es un acto soberano de amor. Entonces, a ese grupo que escoge, es el grupo por el cual expía sus pecados y lo expía eficazmente. Vayamos a algunas afirmaciones bíblicas para tener algún tipo de contexto y poder entender un poquito más. Isaías 53, 12. Dice así: por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte, y con los transgresores fue contado, llevando él el pecado de muchos. Efesios. Vamos a dejar Efesios para el final porque tengo una parte de Efesios. Vamos a Juan 5. Y en Juan vamos a leer algunos versículos. Juan 5, empezamos en el 21. Dice, estoy en la versión de la Biblia de las Américas. Porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, asimismo el Hijo también da vida a los que Él quiere. Juan 6, 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que viene a mí, de ningún modo le echaré fuera. 39. Y esta es la voluntad del que me envió, de que todo lo que Él me ha dado yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. 6:65. Dice, y decía, por eso os he dicho que nadie puede, no, nadie quiere, nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Vayamos a Juan 10. Versículo 11. Yo soy el buen pastor, los famosos yo soy, ego eimi. El buen pastor da su vida por las ovejas. 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Esto es precioso. 15. De igual manera que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. 27. Seguimos en Juan 10, 27. Mis ovejas oyen mi voz. Cuando las ovejas oyen la voz, cuando el evangelio es predicado, solamente las ovejas reaccionan al llamado del evangelio. Mis ovejas oyen mi voz y las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y jamás perecerán, jamás perecerán, jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Gloria a Dios por eso. Juan 17:9 para terminar. Yo ruego por ellos. No ruego, esta es la oración sacerdotal en el aposento alto, quizás una noche antes de la muerte, del sacrificio. 17:9 dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Vayamos a Hechos. Hechos 13, 48.
Oyendo esto, los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que oyeron. Y creyeron cuantos estaban ordenados para vida eterna. Hay una definición y hay una redención específica, limitada, personal, particular, eficaz a los que Dios escogió y decidió. Y la belleza de esta redención, que es una redención trinitaria. Es una redención trinitaria. Vayamos ahora a Efesios 1. Y es mi intención que usted esté marcando todos estos versículos y pueda luego meditar en ellos y estudiarlos a mayor profundidad según sean las condiciones. Esta redención es predestinada. Efesios 1, 4 y 5 dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin manchas delante de él. En amor nos predestinó para adopción como hijos mediante Jesucristo para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Esa es la redención predestinada. Redención cumplida, versículo 7. En él tenemos, él es Cristo, en él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según la riqueza de su gracia. Gloria a Dios por esto. Redención aplicada, versículos 13 y 14. En él también vosotros, ustedes, después de escuchar el mensaje de verdad, las ovejas que oyen la voz, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para la alabanza de su gloria. Vemos la Trinidad en acción, la redención predestinada, que el Padre predestina a unos para salvación. Vemos la redención cumplida en el sacrificio final de Cristo. Vemos la redención aplicada por el Espíritu Santo, quien nos llama y nos sella con el sello del Espíritu y nos hace saber que somos hijos de Dios. Si se dice, podría decir mucha gente, que antes de la creación el Padre escogió en la elección, aquí puede haber una contradicción, el Padre escogió en la elección a los que determinó salvar. El Hijo en su actividad, el Espíritu hace la actividad de llevar a los hombres al arrepentimiento y la fe. Esta operativa es una medida, pero es solo a la vida de los elegidos. El Padre los escoge, el Hijo aplica la redención, los sella a los que son elegidos. Sin embargo, Cristo hace una oferta de salvar a todo el mundo. Tenemos una contradicción. El Padre escoge, el Espíritu Santo los sella y el Hijo dice, para todo el mundo. Vemos que no hay, si hacemos esto, diríamos destruimos la armonía de la Trinidad. Esto es una redención trinitaria. En todo momento están participando y esto es un argumento a la Trinidad. Para cuando le dicen a usted, bueno, la Trinidad no está en las Escrituras, ahí la vemos en acción. En el precioso evento de la redención, de escoger, salvar particularmente a algunas personas. Por lo tanto, cualquiera que expone, y usted lo ha oído, el calvinismo de 4 puntos, ha destruido la doctrina de la Trinidad y lógicamente está comprometido con el politeísmo. Si usted es nuevo en las doctrinas de la Reforma, en las doctrinas de la gracia, no ha oído el famoso 4 puntos calvinista, algunos de ustedes lo han oído. No, yo soy calvinista, yo creo en la total depravación, en la elección incondicional, en la gracia irresistible y la perseveración de los santos, pero en la expiación limitada, no, yo no creo que... Aquí hay una contradicción, porque todos es una cadena, y como habla Romanos, de Romanos 8 en adelante, es una cadena que una cosa depende de la otra. Del hombre muerto es seleccionado, es traído a vida, es muerto por Cristo y es garantizado porque quien lo hizo fue Cristo. Al final la perseveración de los santos, gloria a Dios por esto. Pero si el Padre escoge, el Espíritu Santo convence,
y lo sella. Y el Hijo dice, no solamente por ellos, sino por todos, tenemos problemas, tenemos un conflicto, y esta parte es buena entenderla y aplicarla. Porque si decimos eso, tenemos padre e hijo, y tenemos hijos, y tenemos dos dioses. Esto es politeísta, es bien peligroso. Cuando usted distorsiona el concepto de la intención de la Trinidad, como hacen los cultos, usted termina con una aberración y una herejía. Y lo vemos en diferentes concilios años atrás, concilio de Nicea, concilio de Trento, diferentes concilios lidiando con este tipo de problema. Ahora la pregunta es, el mundo, todos y todo hombre. El mundo, Dios muere por el mundo, muere por todos y muere por todo hombre. Vemos esos argumentos. El tiempo no me va a dar, pero tenemos aquí marcados para que usted pueda irlo. Cuando dice el mundo o todos, cuando dice el mundo, en muchos casos es toda la tierra habitable. Lo vemos en Juan 13:1. Por toda la tierra habitable. Tenemos otro argumento. Cuando dice el mundo, significa el sistema del mundo. El sistema del mundo no es algo geográfico. El sistema del mundo está en todo el mundo, es una manera de conducirnos. Es lo que decimos la cosmovisión o worldview, cómo vemos las cosas, cómo vemos el pecado, cómo vemos la vida en el futuro, cómo vemos si hay vida después de la muerte. Muchas veces habla del sistema del mundo. A veces el mundo, en las escrituras, hablan de un lapso de tiempo. Eso vendrá al final del mundo, al final de los tiempos, al final de su vida. Pero el versículo favorito de nuestros amigos que hablan de la elección o de la redención universal o la redención. Nosotros creemos en la redención particular. Ellos creen en la redención universal. Nosotros creemos en la redención limitada. Cuando decimos limitado, y es bueno aclarar esto, no decimos que la capacidad de salvar de Dios está limitada. Esto sería otro pecado, decir que Dios no es omnipotente. Dios tiene la capacidad de salvar a todo el mundo, a todos los que Él quiera. Pero la limita, y esto en nuestros padres reformados y entes teólogos, quisieron explicarla así, y probablemente muchos están de acuerdo que no es la mejor opción porque confunde. Está limitada y particularmente a aquellos que son escogidos. No está limitada en el potencial del Padre de salvar a todo el mundo, porque Él pudiera hacerlo. La pregunta es ¿quién merece ser salvo? Y usted tiene la contestación a eso. Nadie merece ser salvo. Juan 3:16. Si están buscando en la Biblia me preocupa porque se supone que usted se lo sepa de memoria. Es una broma. Juan 3:16, el famoso versículo que todos sabemos. Porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo, a su vida. Que el que no se pierda, mas tenga vida eterna. Los judíos, y esto es para abundar en este texto, los judíos entendían que la salvación, como lo expliqué anteriormente, solamente aplicaba a ¿quiénes? A ellos. Decían que la salvación es para nosotros, los demás, los gentiles, todos están perdidos. Y este mundo aquí está dejándole saber Juan, Cristo hablando, y Juan escribiéndolo, que esta salvación de todo el mundo iba a ser a gentiles, como dijimos anteriormente, a romanos, a expaganos, a mujeres, a hombres, a esclavos, a libres. Que están perfectamente con la armonía de interpretar su significado de que realmente era para todo el mundo, para toda nacionalidad. Cristo está corrigiendo ese concepto erróneo común de que solamente Dios amaba a los judíos. La pregunta es todos, porque todos o todo. Lo que pasa es que todo no es necesariamente cierto en cada caso. La palabra todo, que usted va a ver, porque estoy hablando un poquito con los argumentos en contra en el tiempo que puedo tener para tener un tiempo de preguntas y comentarios. La palabra todo no puede significar todos en todo momento, toda persona que ha vivido. No puede significar eso. Romanos 16:19. Vayamos a ver estos. Romanos 16:19.
porque la noticia de vuestra obediencia se ha extendido a todos. Por tanto, me regocijo por vosotros, pero quiero que seáis sabios para lo bueno e inocentes de lo malo. ¿Se habrá extendido a todos, a todo el mundo, a todos los que estaban vivos en ese momento? Versículo 16, vamos atrás, dice: saludaos los unos a otros con un beso santo. Todas las iglesias de Cristo os saludan. Aquí están hablando de las iglesias. Todos es todas las iglesias que estaban en este momento actuando. No todo el mundo, toda persona, en todo el mundo, en todo momento. Lucas 2, 1 al 3. Y aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado. Dice la versión de las Américas. Este fue el primer censo que se levantó cuando Cirenio era gobernador de Siria. Y todos se dirigían a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. ¿Era todo el mundo en existencia? ¿O era solamente el imperio romano? Era todo el imperio romano, no todo el mundo en existencia. Mateo 3, 5 al 6 habla de toda Judea, toda la región del Jordán. Dicen, y eran bautizados. Leamos porque este es el de Juan el Bautista. Mateo 3, 5 al 6. Acudía entonces a él Jerusalén, toda Judea y toda la región alrededor del Jordán, y confesando sus pecados eran bautizados por él. Toda Judea, toda la región del Jordán, y confesando sus pecados eran bautizados por él. ¿Eran bautizados todos? Lucas 7:30. Lucas 7:30. Pero los fariseos y los intérpretes de la ley rechazaron los propósitos de Dios para con ellos al no ser bautizados por Juan. ¿Todos acudieron? ¿Todos fueron bautizados? ¿Toda Judea? ¿Toda Samaria? ¿Todos fueron bautizados? No. En su figura de lenguaje, el apóstol está diciendo gran cantidad de gente vino, pero no todos fueron bautizados. Juan 12:32 dice, atraeré a todos a mí mismo cuando Cristo se ha levantado en la manera que moriría. Todos a verme, todos a salvación. ¿A quién atraería? Cuando Cristo es levantado y se atraeré, vayamos a Juan. Pero vamos a Juan 6:37 para ver a quiénes él va a atraer. Ya lo habíamos leído, lo leemos para el contexto de este comentario. Dice, habla de que cuando se ha levantado, atraeré todos a mí mismo. La gente me va a ver, es la manera que va a morir. Está explicando la manera en la cruz que va a morir. Atraeré todos a mí mismo. ¿Sería todos a verme o todos a salvación? Juan 6:37 dice, todo el que el Padre me da, vendrá a mí. El que viene a mí de ninguna manera lo echo fuera. El que voy a traer a mí fue el que el Padre me dio. Y esta es la voluntad del que me envió, del que todo lo que él me ha dado yo no pierda nada. No todos, solo todos los que el Padre me da. Los que el Padre escogió para mí antes de la fundación del tiempo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Siempre hablamos del tema de la voluntad de Dios. Vayamos a 2 de Pedro 3:9. En este proceso, que a veces nos confundimos con la voluntad de Dios. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Ahí finalmente está claro. Dios no quiere que ninguno se pierda.
So, ya está el caso resuelto, Byron. Se acabó la expiación limitada. Ahora tenemos que trabajar con la voluntad de Dios, no queriendo que nadie se pierda. La voluntad de Dios se habla de tres maneras. La voluntad decretiva o de decreto, la soberana y eficaz voluntad de Dios que no puede ser resistida. Cuando Dios decreta algo, lo vemos temprano en las escrituras en Génesis, sea la luz. La luz podía resistirse, algo podía resistirse a que Dios dijo sea la luz, y asimismo una cantidad enorme de decretos que va por toda el alma que pecare morirá, y en diferentes casos el Señor va decretando cosas que van, yo volveré a estar con ustedes, esto está claro, decretado, nada puede impedir eso, es la voluntad de decreto, es soberana, es eficaz y no puede ser resistida. La voluntad preceptiva o los preceptos de Dios, esto lo vemos generalmente los 10 mandamientos. No robarás, no mentirás. La ventaja es que ni robamos ni mentimos. Pues sabemos que hemos participado de ese pecado de alguna manera u otra. Esta puede ser resistida, porque lamentablemente sí violamos estos preceptos y sí robamos y sí mentimos en algunas ocasiones. Ahora también viene la voluntad de disposición, lo que le agrada y deleita a Dios. Esta puede ser resistida. Vayamos nuevamente a 2 de Pedro y vamos a leerlo con el entendimiento de la voluntad de Dios en mente. La parte final. No queriendo que nadie perezca. Si esa es la voluntad decretiva, no queriendo que nadie perezca, ¿qué va a resultar? ¿Quién va a perecer? Si es la voluntad de decreto, nadie. No queriendo que nadie perezca, nadie perece. Es un decreto, nadie perece. ¿Y esto sería qué? Universalismo. ¿El propósito de Dios bíblicamente salvar a todo el mundo? ¿Se ve en las escrituras? No, no es el propósito. La voluntad de precepto es una orden, no queriendo que nadie perezca. Es una orden aquí. No, realmente no. Esta es la voluntad de disposición de Dios, lo que le agrada a Dios, lo que realmente Él le gusta. Yo creo que también tenemos muchos otros textos más del término de la elección y la predestinación. Yo pienso que el libro de nuestra hermana Yolami puede ser de bendición a algunos de ustedes, porque ella tomó un tiempo para seleccionar versículos, los cuales yo no tengo todo tiempo para mencionar, que puede ser de gran bendición. Los exhorto a que observen, vean algunos argumentos en este libro. Ya para ir terminando mi parte. John Owen, en sus argumentos, en su libro famoso, el mejor libro con relación a la expiación limitada, La muerte de la muerte en la muerte de Cristo, presentó tres opciones. Cristo murió por todos los pecados de todos los hombres. Cristo murió por todos los pecados de algunos de los hombres. Cristo murió por algunos pecados de todos los hombres. Vayamos a la última primera. Cristo murió por alguno de los pecados de todos los hombres. Si murió por alguno de los pecados de todos los hombres, ¿quién se salva? Nadie se salva. Si por alguno de los pecados, porque todavía tenemos nuestros pecados. ¿Y cómo vamos a expiar ese pecado remanente? Solamente había una manera, el Cordero perfecto. Entonces nadie se salvaba. Podemos descartar ese inmediatamente. Ahora, vamos a la 1 y a la 2. Si Cristo murió por todos los pecados de todos los hombres, ¿por qué todos los hombres no son salvos? En todas partes. Argumentaba Owen, debido a su incredulidad. Sus hermanos arminianos, sus amigos arminianos, tú le dices, ¿por qué no todo el mundo es salvo? Bueno, porque son incrédulos. Porque Cristo murió por su pecado. Cristo murió por su pecado. ¿Y por qué él no es salvo? Bueno, porque es incrédulo. Y Owen responde, ¿y esta incredulidad es un pecado o no? Si usted dice que es un pecado, entonces, por este pecado no fue por aquellos que Cristo murió. Murió por todos los pecados. ¿Por qué no cree? ¿Por qué es incrédulo? Pues entonces eso es pecado. Te quedó un pecado fuera. No es pecado. Si dice que la incredulidad no es un pecado, entonces ¿por qué también dice que la gente va al infierno debido a su incredulidad?
necesitamos un poquito más de tiempo para seguir desmenuzando este. Es un argumento el cual no te puede escapar. Tu amigo arminiano te va a decir, bueno, la gente necesita fe para ser salvo. O sea, tienes que agregarle la fe a la salvación. Porque sí, Cristo muere y hace potencial la salvación, pero la gente necesita fe. Entonces vamos atrás en la obra del Calvario, cuando Cristo dice consumado es, está terminado, el Padre lo había seleccionado, el Hijo, el Espíritu Santo los sella y los trae arrepentimiento. El Padre dice consumado es para todo el que ponga fe. Él dice consumado es. Pero si te toca a ti participar, tenemos un problema de obra. Entonces no era consumado. Hay una contradicción nuevamente trinitaria. Hay un hombre que participa, que ayuda, que aporta. Entonces la salvación no es monergística, o sea, no es de solamente una parte, sino es sinergista. Es ambas partes cooperando. ¿Con quién dijo el Señor que iba a compartir su gloria? Con nadie. Menos con una criatura de Él que participe, que lo ayude en la salvación. No puede ser que sea para todo el mundo. Si no es para alguno de los pecados, si no es para todos los pecados de todos los hombres, eso es universal. Y cuando es para todos los pecados de todos los hombres que Cristo muere, que le van a decir allá afuera, pues entonces Él pagó todos mis pecados, está todo resuelto. ¿Y por qué me envía al infierno? Seré un Dios injusto, un juez injusto, que después de pagar por mis pecados, su Hijo, ahora me envía al infierno por otros pecados. Pero ¿hasta dónde pagó por mis pecados? Cuando Él paga por sus elegidos, nuevamente, pasados, presentes y futuros. Bueno, es que la gente no cree. La gente tiene que creer. ¿Y eso incredulidad pecado? Sí, pero Él pagó por el pecado. ¿Es su incredulidad pecado? No. ¿Y por qué lo condena? Owen trabaja esto de una manera espectacular, mejor de la que yo puedo explicar ahora. Pero nos lleva al punto de que no te deja escaparte el argumento. Cristo murió por todos los pecados de algunos de los hombres, de sus elegidos. Nos gozamos en esto. Vamos a terminar con Romanos 8:29 para que nos queden unos minutitos para comentarios. Romanos 8:29. Ayer estaba oyendo al pastor, al doctor James White, algunos de ustedes lo han oído, en Apologia Church. Él está con Jeff Durbin, espectacular. Yo hace una explicación. Me encantó esta y quiero compartirla con ustedes. Él la explicó mejor que yo, lo invito a que vea este video. Está en inglés lamentablemente, pero va a ser de gran bendición. Romanos 8:29 al 30. Esta es la gran cadena, el pastor lo explicó en la elección, los que antes predestinó conforme a su Hijo para que Él sea el primogénito, a los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó también estos justificó, a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces viene la pregunta, porque ¿quién está con nosotros y Dios con nosotros? Y el 32, el que no eximió a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá todas las cosas? Y ahora viene la parte importante y es el argumento legal. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién puede acusar a los escogidos de Dios? Eso es un argumento legal. No solamente acusarlos, porque ese es lo favorito del enemigo, sino que puede acusarlos con conocimiento de causa y con efectividad de que cuando los acusa, Dios los declara culpables. ¿Quién los acusará? Y él contesta, Dios es el que justifica. Si Dios es el que los salva, los predestina y los llama, nadie puede venir a acusar a los que yo salvé, predestiné y llamé, que el Hijo selló, que el Espíritu selló, y el Hijo murió por él. Nadie los puede acusar. Esta salvación es efectiva, es eficaz, es limitada y es una completa, conseguida por medio de Cristo. En Filipenses 1, 4 al 14, que leímos de una manera rápida, la palabra en Él posicionalmente aparece como 10 o 12 veces. En Él, en Él, en Él, en Cristo. La salvación es trinitaria, es conseguida, es final y es firme. Lo que el Padre se ha propuesto, el Hijo lo ha logrado y el Espíritu lo aplica. Gloria a Dios por su misericordia. Preguntas, comentarios.